quiero hablar un poco de la pobreza. Yo creo que la pobreza es el mal, o uno de los males que más daño le ha causado a la humanidad. Si empezamos a estudiar el contexto político, histórico, nos damos cuenta que hay muertes, hay guerras, hay suicidios, hay guerras civiles, hay revoluciones y movimientos políticos hacia un lado y hacia el otro que están en derredor del dinero y que son grandes generadores de riquezas para pocos y de pobreza para muchos. Y la verdad es que la pobreza es un mal que existe en la humanidad desde el inicio. Pero la pobreza no es el plan de Dios. La pobreza es la consecuencia de la desobediencia del hombre. Muchísimas gracias. De la desobediencia del hombre a Dios. Cuando Dios crea al hombre no dijo, bueno, voy a hacer al hombre y después cuando el hombre se vaya multiplicando, algunos van a ser pobres y otros van a ser ricos. No fue así. La pobreza es la consecuencia de la desobediencia del hombre para con Dios. Y la riqueza tiene dos orígenes. Continuar en desobediencia, siendo más vivo que los demás, o obedecer a Dios y ser prosperado por Él. La diferencia es que la bendición de Dios enriquece sin añadir tristeza con ello. Y ahí está la gran diferencia, porque no necesitas a Dios para ser millonario. Esto es una mentira. No necesitas a Dios para ser próspero. No lo necesitas. Porque si así fuera no podríamos explicar cómo hay tantos corruptos que son prósperos. Ellos no contaron con Dios. Pero necesitas a Dios para tener lo que en hebreo se dice shalom, que es la prosperidad de Dios, que es la que nos da todo lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida sin vivir amargados. Y conozco, y hoy más que nunca, cantidades enormes de personas que tienen mucho de lo que tal vez nosotros querríamos tener. La casa que nos gustaría, el auto que nos gustaría, en la casa afuera, en tal lado y en tal otro. Pero es gente que vive amargada. Las mismas posesiones que lucharon por tener, hoy son motivo de angustia. Hoy son motivo de angustia. Y fíjense que cuando Dios habla de la pobreza, dice en Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, decía que está al lado tuyo, cuidado con hacerle caso a tu esposa, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del carbo. ¿Te das cuenta? Del campo. ¿Ves que comer ensalada es una maldición también? Ella me discute. Yo le digo, comamos asado. No, hay que comer ensaladita. Le digo, es una maldición eso. Ahí está. Te lo justifico bíblicamente. Comerás plantas del campo. Ahí está la maldición. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hay varias realidades que nos presenta esto y la consecuencia del pecado está reflejada en este texto. Primera consecuencia del pecado está al final, dice, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios vuelve al hombre en ese momento mortal. El hombre no era mortal. El hombre fue creado con un concepto de eternidad. Desde el primer día, Adán fue creado con un concepto de eternidad. El problema es que la muerte ingresa a la tierra por causa de la desobediencia del hombre. Esta es una consecuencia, es la consecuencia final, la más grande, la más poderosa. Che, me pone nervioso ver a tanta gente parada. ¿Por qué no se sienta? Les juro que no les cobro los asientos, Los de cara, quédense dos ahí de cara, pero pónganse asiento, algo, porque los veo en serio.
Digo, pobre gente, estar parada las 2 horas que yo vaya a predicar. Entonces, la peor consecuencia es la muerte. Pero además hay otras. Y una de las consecuencias fuertes es la pobreza. Por eso dice, con dolor comerás de la tierra que es maldita por causa tuya. O sea, la maldición sobre la tierra viene como causa de la desobediencia. ¿Y qué es la maldición sobre la tierra? ¿Qué son los espinos y los cardos que produce la tierra? Sino otra cosa que dificultades para poder obtener el dinero que necesitamos. Porque si el campo, vos tirás semilla, la semilla crece sola, no hay que tener dificultad para que crezca, la verdad es que seríamos todos riquísimos. ¿Sí? Uno de los grandes problemas que Argentina ha atravesado en algunos años ha sido la pérdida de cosechas por causa de inundaciones o por causa de sequía, por causa de dificultades. ¿Y cómo son esas inundaciones? ¿Cómo Dios permite que haya inundaciones? ¿Cómo Dios permite que haya sequía en el campo? Maldita será la tierra por tu causa. ¿Por qué vienen las inundaciones? Por causa del alejamiento del hombre de Dios. ¿Por qué viene la sequía? Por causa del alejamiento del hombre de Dios. ¿Por qué un campo que era tan próspero de repente no crece, no da productividad? ¿Qué es lo que pasa? Por causa del alejamiento del hombre de Dios. Entonces lo que vive el mundo a nivel global es una consecuencia de habernos alejado de Dios. Y la pobreza global es producto del alejamiento del hombre de Dios. Ahora, curiosamente, déjenme reducir el mensaje, sacarlo del globalismo y traerlo. La Argentina es un país que ha ignorado a Dios, por lo cual, en la actualidad, 50% del país está debajo del índice de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la Argentina? No sucede ni más ni menos que lo más básico y lo más elemental, y es que nos hemos olvidado de Dios. Es consecuencia natural, no hay nada que nosotros podamos hacer para revertir eso. Ahora, Dios tiene un plan para liberarnos de la pobreza, porque realmente Dios no es que mira con agrado cuando nosotros vivimos necesidad, falta de cosas. No es que Dios está diciendo, sí me gusta, sufrí, desgraciado, ahí tenés. Dios no está en ese plan. Cuando vos no tenés dinero para comprar los elementos básicos, las zapatillas para tu hijo, pagar los impuestos, o aún comprar cosas que pueden parecer algún pequeño lujo, pero que son parte de la vida, Dios no es que dice, no te voy a dar nada, sufrí poco, quiero ver cómo me rogás. Hay gente que tiene esa imagen. Un Dios que nos espera que nosotros le roguemos, le imploremos, le supliquemos y bueno, gusano, te voy a responder porque me suplicaste lo suficiente. Esa es la imagen que hay gente que tiene de Dios. ¿Sabe lo que nosotros hacemos al rogar? Pedirle a Dios que nos saque de la consecuencia natural que nosotros vivimos por ignorar los mandamientos de Dios. Por eso que la oración no tiene que ser Señor, dame, sino Señor, perdóname. Por eso que oramos equivocadamente. Por eso que no estoy de acuerdo, perdónenme. Yo sé que hay otros pastores y los respeto y cada uno tiene, viste que dice cada maestrito con su librito. Y ellos enseñan, porque nosotros como hijos de Dios debemos declarar y debemos reclamar a Dios. Yo la verdad que no me da la sangre para reclamarle a Dios. No me da la sangre. Yo creo que como hijo de Dios tengo derecho, pero la verdad es que debo ir con una actitud de humildad. Porque la maldición está vigente sobre la tierra en tanto y en cuanto nosotros no vivamos una vida real, honesta y profunda de obediencia a Dios. Ahora dice Eclesiastés 2:26, al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y uno dice, le agrado a Dios y no me da guita. ¿Cuál es el negocio? Y fíjense, mas
al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Y hay un concepto en el cual Dios va a transferir el dinero de impíos a manos de justos, pero de justos reales. Es una especie de ley de extinción de dominio, pero espiritual. ¿Viste? ¿Viste que está la ley de extinción de dominio en el país? Para los que no saben, la ley de extinción de dominio es un proyecto de ley para el cual todos los políticos que han afanado, no digo quiénes ni cuánto, pero los que han afanado y los que se ha demostrado que han afanado van a tener que devolverla toda. O sea, toda la que un día se llevaron la van a tener que volver a traer de nuevo. Claro, el problema es que esa ley la tienen que aprobar los políticos, entonces nadie está interesado en aprobarla. Pero digamos, hay una ley, hay un proyecto de ley de extinción de dominio en el cual todo lo que se afanaron, y está aprobado que se afanaron, todo el incremento patrimonial que un político tuvo durante el tiempo que fue político, lo tiene que traer al país. Lo tiene que poner de nuevo. El país va a administrar ese dinero. Eso es fantástico. Bueno, algo así, que hoy lamentablemente parece casi una utopía para nosotros que se produzca, algo así pero en el sentido espiritual. Dios dice, hay gente que durante mucho tiempo se quedó con la tuya. Bueno, yo voy a hacer que esa gente que se quedó con la tuya te la tenga que dar. Y Dios va a transferir esa riqueza de vuelta a mano de los justos. El gran problema es si estamos nosotros mejor preparados que ellos para administrar esas riquezas. Yo creo que ahí está el secreto y el problema por el cual muchas veces no se produce. Y es que durante muchos años la iglesia, la espiritualidad estuvo peleada con la economía y con el dinero. A tal punto que nuestra mirada hacia el que tiene algo es algo raro habrá hecho, por algo tiene. El pensamiento es, sí, yo no conozco gente honesta que tenga guita. O sea que el día que vos tengas guita significa que dejaste de ser honesto. ¿Se entiende? Entonces cuando nosotros, sin darnos cuenta, sin querer, sin intenciones, declaramos estas cosas, estamos ni más ni menos que atando nuestra propia pobreza a nuestro cuello. Porque si yo digo no hay gente honesta que tenga plata, entonces yo, si soy honesto, no voy a tener plata nunca. Porque estoy creando, llamando a existencia una realidad. Acuérdense que nuestra palabra tiene un poder creativo. Entonces si yo digo no hay gente honesta con dinero, yo estoy diciendo yo no voy a tener dinero siendo honesto. Por lo cual, si algún día voy a tener dinero es porque me voy a corromper. Y ahí entramos en el círculo vicioso en el cual Dios nos quiere bendecir y nosotros se lo hemos impedido y muchas veces se lo seguimos impidiendo. Por eso que tiene que haber una transformación en nuestra mentalidad. Los cristianos necesitamos ser transformados porque la pobreza, querido, no está en tu bolsillo, la pobreza está en tu mente. Yo siempre digo, yo soy multimillonario y se los voy a probar. Perdón, no. Ella me dijo, no te bajes, no puedo, estoy muy lejos. Les voy a probar que soy millonario. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa en San Pablo? Yo tengo. Y no pago impuestos. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa en Río de Janeiro? Yo tengo. Y no pago impuestos. Y tengo literalmente, yo voy cuando quiero a San Pablo, a Río de Janeiro. Solo aviso para que me preparen el cuarto, para que esté con las sábanas limpias. Literalmente. ¿Alguno tiene una casa en Viña del Mar, por ejemplo? Yo tengo casa en Viña del Mar. Y en el sur de Chile, ay, tengo una cabaña. Ustedes no saben la cabaña que tengo en el sur de Chile. Tiene hasta laguna dentro. No saben la cantidad de autos que tengo. Tengo casa en San Juan. Estuve en mi casa en San Juan estos días, con pileta y todo, con vista hacia las montañas. Una belleza. ¿En serio estoy hablando? Tengo casa en Uruguay.
2 o 3. Ahí vos también tenés que hacer un lugar. Vos también. Pero vos pagás impuestos, yo no. No pagás, mirá. ¿Entienden de lo que estoy hablando? O sea, hay un nivel de prosperidad que nosotros no logramos entender. No logramos entender. Y Dios nos quiere llevar a entender, a cambiar nuestra mentalidad para poder vivir una prosperidad diferente. Nosotros tenemos una mentalidad de prosperidad que es acumulativa. Y Dios quiere poner en nosotros una mentalidad de prosperidad que tiene que ver con la posibilidad de disfrutar de algo. Entonces ahí hay una enorme diferencia. Cuando nosotros tenemos una mentalidad acumulativa, nuestra mentalidad de prosperidad está basada en el egoísmo, en la ambición humana. Pero cuando nuestra mentalidad de prosperidad tiene que ver no con acumulación de bienes, sino con disfrutar de bienes, ahí empezamos a entender que podemos ser extremadamente prósperos. Ahora, Alberto, ¿cómo es que vos hoy tenés tantas casas disponibles? Pero no les puedo ni terminar de enumerar, literalmente, no les puedo terminar de enumerar. Y donde llego, si quiero un auto, me dan un auto, y en algunos lados camioneta 4x4, sin problema, y estoy hablando en serio, muchos saben que es verdad. Muchos saben que es verdad. ¿Sabe? Durante mucho tiempo yo he sembrado, y sembrar no es solo traer la ofrenda a la iglesia, eso es una parte. Sembrar es haber abierto mi casa para recibir gente. Entonces ese proceso de siembra llega un momento donde genera una cosecha. Llega un momento donde se genera una cosecha. Ahora, la pregunta es: ¿qué podés cosechar? ¿O qué puede cosechar alguien que nunca sembró nada? Hay gente acá, yo sé que hay gente acá, que ha sembrado. Y hoy esa gente recibe llamados, por ejemplo, de Brasil. ¿Qué haces que no venís? Te estamos esperando, tenés la casa, tenés que venir. ¿Cuándo venís? Te estoy esperando. Eso es un nivel de prosperidad que nosotros no logramos entender, pero porque tiene que haber una transformación en nuestra manera de pensar. Nuestra mente es una mente posesiva por un lado y conformista por el otro. Pero cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro sistema de pensamiento, somos llevados a otro nivel, a un nivel completamente distinto. Y les puedo asegurar que es un nivel completamente distinto. Miren, todos saben mi condición económica material, o muchos saben, ¿sí? En lo que va del año, llevo hecho 23 vuelos, 23 viajes aéreos. Y uno dice: ¿cómo pagaste todo eso? Soy millonario. Soy millonario. Miren, acabo de irme a San Juan, comí en los mejores restaurantes, me junté con gente de la más alta calidad, dormí en un cuarto maravilloso con vista a los cerros, y eso no disminuyó mi patrimonio en un solo centavo. Uno. Fui en avión, volví en avión, me llevaron en una 4x4 desde el aeropuerto hasta la casa. Perfecto. No disminuyó un solo, no pagué ni el combustible, ni el peaje, nada. Qué suerte que tiene. No es suerte. Hubo una transformación en la mentalidad que nos permite vivir un momento y una vida diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Voy a leer algunas versiones diferentes. Dice: no os amoldéis al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestra mente. Así podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Otra versión dice: ya no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber lo que es, lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, lo agradable
y lo perfecto. Otra versión dice: no tomen como modelo a este mundo. Por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad. Siempre habla de mentalidad, no habla de otra cosa. A fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Muchas veces necesitamos dejar que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar. La Biblia habla de 2 estadios de transformación. La Biblia habla de un estadio de transformación espiritual al cual se le llama nuevo nacimiento. La palabra hebrea es teshuvá, ¿sí? Y es cuando dice: ¿cómo puede un hombre siendo viejo entrar de vuelta en el vientre de su madre? ¿Por qué? Porque Jesús está hablando del nuevo nacimiento. Hay una expresión que es teshuvá, que habla del nuevo nacimiento, porque en la creencia hebrea, en el momento en que el ser humano está pasando, atravesando, está naciendo, en ese mismo instante es el único momento en la vida del ser humano que puede ver a Dios a los ojos. Es una creencia hebrea. Entonces, cuando habla de volver a nacer, lo que está diciendo en la cultura hebrea es volver a ver a Dios cara a cara. Este es un nivel de transformación y es el nivel espiritual. Pero hay otro nivel, que es el nivel que la palabra que se utiliza es una palabra griega, que es la palabra metanoia, y es cambio de mentalidad. Y a eso se está refiriendo Pablo acá en Romanos cuando dice: ustedes tienen que sufrir una metanoia para comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. O sea, nosotros necesitamos hacer teshuvá para poder vivir el reino de Dios y para poder ir al cielo. Pero necesitamos tener una metanoia para poder experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué hay muchos cristianos que viven mal? Porque han tenido teshuvá, han tenido nuevo nacimiento, van a ir al cielo, son gente santa, pero nunca permitieron que haya una metanoia, un cambio de mentalidad. Siguen analizando las cosas desde el mismo punto de vista de siempre. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él basada en la fe. Y muchas veces creemos que la fe tiene que surgir del Espíritu, que está bien, pero que nuestra mente no debe involucrarse. Hace muchos años leí un libro muy interesante, calculo que todavía debe estar circulando en alguna librería, que se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Y el libro narraba de situaciones en las que parecía que en muchos lugares, cuando se iba a la iglesia, la gente lo que hacía, tenía en la puerta una especie de perchero con ganchitos. Entonces la gente llegaba, se sacaba el cerebro, lo colgaba ahí y entraba a la iglesia. Y todo lo que acá sucedía era espiritual, místico. Y la gente salía, volvía a agarrar su cerebro, y la palabra de Dios nunca impregnaba su mente. Y si la palabra, no permitís que la palabra impregne tu mente, que cambie tu pensamiento, que cambie tu razonamiento, la verdad es que podés cambiar tu destino eterno, pero no vas a cambiar tu vida acá en la tierra. La verdad es que tu fe va a ser algo muy espiritual, pero cuando tu fe sea acorralada por hechos reales y tangibles, como no tener para pagar la luz, tu fe va a estar amenazada. Muchas veces creíamos que la fe era algo tan espiritual que si realmente tenemos fe podríamos hasta lograr anular nuestra capacidad de pensar. Y algunos lo han logrado. Lograron anular su capacidad de pensar. La pregunta es: ¿vino a esto Dios? No. ¿Es el plan de Dios? No. De hecho, lo que nos diferencia con el resto de los animales es nuestro elemento no cognitivo, sino razonativo. La fe es un don de Dios que nos es entregada y debemos cultivarla, debemos cuidarla, debemos desarrollarla,
debemos impedir que se muera, debemos impedir que se contamine, debemos lograr que crezca. Nuestra fe es amenazada todo el tiempo. Cuando prendemos la tele, nuestra fe es amenazada. Cuando prendemos la radio, nuestra fe es amenazada. Cuando no tenemos para pagar la cuenta, nuestra fe es amenazada. Cuando no tenemos para comprar la comida, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos que a alguien que es malo, que no cree en nada, le va bien y crece y se compra la camioneta, el auto, la casa nueva, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos la inmoralidad desarrollarse, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos la prosperidad de tipos inmorales, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos la televisión basura que ganan millones y millones y millones, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos personas que llegan al gobierno a través de mentiras, nuestra fe es amenazada. Cuando vemos los dirigentes que tenemos, nuestra fe es amenazada. Pero si nuestra fe es solo una fe mística, no podemos luchar contra todo esto. No tenemos sustento, no tenemos sustancia. Por eso es que necesitamos experimentar no solo ese nuevo nacimiento, sino además una transformación en nuestra forma de pensar para poder comprobar ¿qué cosa? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si nosotros permitimos que la radio, la televisión y todo esto sea nuestro alimento cotidiano, entonces nuestra mente se deteriora. Y no solo ahora pensamos como pensamos siempre, sino que además el elemento fe, en vez de ser favorable, comienza a ser desfavorable para nosotros. Y en vez de la fe ser algo positivo, se convierte en algo negativo. Porque la fe, en vez de sostenernos en Dios, permite que internamente cuestionemos a Dios. Por eso es que las iglesias están llenas y repletas de personas tristes, cuando deberíamos ser, como por ahí dice un armenio, el fundador del movimiento de hombres de negocios del Evangelio completo, la gente más feliz de la tierra. Pregúntale al que está al lado, vos qué tan feliz sos. Pregúntale. Me ha pasado muchas veces que veía gente con la sonrisa dibujada en la cara todo el tiempo. Y uno dice, qué buena onda este tipo, qué bien que está. Pero la verdad es que en silencio, en la intimidad, cuando la luz estaba apagada y nadie lo veía o la veía, vivían una gran decepción. Vivían una sucesión de cuestionamientos a Dios de manera permanente. Si yo creo, ¿por qué Dios permite esto? Si yo voy a la iglesia, ¿por qué Dios permite lo otro? Y el estado de dificultad económica es uno de los principales detonantes de esta situación. Ahora, hay algunos principios que nosotros necesitamos entender. El primer principio es que si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir obteniendo los mismos resultados. No hay ninguna manera de cambiar el resultado si seguimos usando el mismo procedimiento. Entonces necesitamos empezar a cambiar. Dice 1 Corintios 14:15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento.
Y Pablo añade un concepto que no se tiene en cuenta y del que no hablamos normalmente, y es que nuestra vida espiritual debería estar apoyada, respaldada y complementada por nuestra vida intelectual. Nuestra intelectualidad, nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad razonativa, nuestra mente debe estar al servicio de Dios y no de una manera distinta, y no enemistada con Dios. No es por un lado Dios me dice esto, pero por otro lado la mente me dice el otro. Esta lucha permanente, esta dicotomía entre lo que nuestro espíritu nos dice que debemos ser y lo que nuestra mente nos dice que debemos ser, nos trae como consecuencia una vida de frustración y de pobreza. Necesitamos empezar a entender qué hago y no actuar por inercia. Ahí todos levantan la mano, yo levanto la mano. Ahí todos pasan a poner, bueno, yo pongo el sobre. Hay una cantidad enorme de sobres vacíos. Ay, pastor, pero ¿por qué no saben que la gente pasa y pone los sobres? No saben para qué, entonces vienen los pobres. O ponen los sobres con pedidos de oración adentro. No está mal, oramos por esos pedidos. Pero ¿por qué se hace? Porque obramos sin entender, sin pensar. No permitimos que nuestro cerebro funcione. Y necesitamos que cuando hablamos de corazón, hablamos del ser más interior de nosotros. Necesitamos que nuestro corazón nos motive a actuar de una manera correcta y que nuestra mente apoye, acompañe y entienda por qué lo hago. Cuando oro, no puedo realizar una oración mecánica en la que no estoy pensando en lo que estoy orando. Escucho a veces gente que ora y ya tiene la costumbre. Señor, y bendice a Argentina y a Israel. Y yo le preguntaría a esa persona, ¿vos tenés idea cuál es el PBI de Israel? ¿Y cuánto gana ¿Y cómo es el sistema y el nivel de vida? ¿Y entonces por qué oras si no sabes? No, pues la Biblia dice que hay que orar por Israel. ¿Entiendes? Señor, bendice a los gobernantes. ¿Bendice a los gobernantes? Mételos presos a los gobernantes. Esa es la oración. Vamos a bendecirlo. Encima le vamos a orar para que lo bendigan. No, pero la Biblia dice que debemos orar por ellos. ¿Orar por ellos? ¿Dónde dice que lo debemos bendecir? Orar para que vivamos quietos y reposadamente. Orar. Y si están actuando conforme a la dirección de Dios, bárbaro. Pero si están obrando en contra de la voluntad de Dios, Señor, trae sobre ellos juicio. Señor, que tu mano los saque. No queremos que nadie se vaya antes de tiempo, no estamos hablando de eso, ¿sí? Lo peor que le puede pasar a una nación es que un presidente abandone su periodo de manera incompleta. No queremos eso. Pero digo, nos hemos vuelto absurdos en nuestra oración. ¿Por qué? Porque oramos sin el entendimiento. Oiga, el Espíritu, dice la Biblia, gime por nosotros con gemidos indecibles, indescriptibles, inentendibles. Eso lo hace el Espíritu. Pero nosotros necesitamos tener una perspectiva de oración sabia. Sabia. Necesitamos tener una transformación. Necesitamos tener una oración que mueva la mano de Dios a nuestro favor. Dice, oraremos con el entendimiento. Y dice también, y cantaremos con el entendimiento. Yo me mato de risa a veces cuando cambian las letras de las canciones. Y empiezan, y vos escuchás lo que dicen. Y hay gente que, acá no, acá nunca. Gente que canta cosas que no tienen sentido. O cantan cosas que tienen sentido, pero que como no saben lo que significa, lo cantan sin saber lo que significa. ¿Viste? Somos la niña de César. Una canción LGTB para alguno parece.
necesitamos cantar con el entendimiento. Los músicos acá tienen que estar entendiendo lo que están haciendo, lo que están cantando, lo que están tocando. Ustedes ahí tienen que saber lo que están haciendo, lo que están cantando, entender la letra. Claro, cuando cantamos sin entendimiento, cantamos cosas que no tienen sentido. Con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor en mí. Está al borde del suicidio el tipo. La Biblia dice: no me presentaré delante de Dios con manos vacías. Y el tipo viene y dice: con manos vacías vengo a ti. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque cantamos sin entendimiento. Y todos cantamos: ¡ay, qué linda canción! Claro, excusa maravillosa para no ofrendar. Entonces la mejor canción que podemos cantar es con manos vacías. Ven, ay Señor, yo vine con manos vacías, no tengo un mango, no tengo nada que darte, Señor. Toma mi corazón, aleluya. Un día le va a hacer un trasplante a más de uno. Debemos cantar con el entendimiento. Ay, yo pongo alabanza en casa, pastor. Yo cuando estoy mal pongo alabanza todo el día. Pongo alabanza porque la música alegra el alma. Por favor, no me lo cuenten. Háganlo, pero no me lo cuenten. La alabanza es para alabar a Dios, no para alegrarnos a nosotros. Si yo uso la alabanza a Dios para entretenerme yo, tengo un problema espiritual y mental. Perdóneme. Nos hemos acostumbrado a hacer cosas por costumbre. Y después decimos: yo no sé por qué me va tan mal en la vida. Yo voy a la iglesia, yo pongo mi ofrenda, yo leo la Biblia, yo escucho alabanza todo el día, oro todos los días y me va mal. Y de todo eso que haces, ¿qué entendés? ¿Cómo que entendés? Esa es la pregunta. ¿Qué entendés de todo eso? ¿Cómo que entendés? ¿Sí? ¿Qué entendés? No entiendo la pregunta. Todo eso, ¿por qué ¿cuál es la motivación? No, porque, bueno, Dios, pastor, Dios. No sabemos lo que hacemos, no sabemos por qué lo hacemos. Entonces, cuando nuestra mente no es transformada, no estamos en condiciones de que Dios nos enriquezca. ¿Por qué? Porque si de repente Dios nos enriquece, lo más probable es que nos alejemos del Señor para siempre. Probablemente, si alguno de ustedes mañana tuviese 5 millones de dólares, se olvidaría que Dios existe. Muy probablemente así sea. Ay, pastor, mire, yo agarré un dinero, ¿sabe? Me voy a ir a hacer un viaje, así que durante ese tiempo yo voy a estar, pastor, ahora. Y estoy hablando de cosas simples, estoy hablando de un ejemplo simple. Y durante ese viaje la gente se toma, ustedes no, ninguno acá. La gente se toma vacaciones de Dios. Se toma vacaciones de Dios. Y entonces, si pudieses vivir una vida de rico, ¿tendrías vacaciones de Dios? Definitiva. Entonces la pregunta es: ¿Dios te puede enriquecer? No sé. Entonces Dios está esperando que nosotros cambiemos. Ya estoy terminando con la introducción del mensaje. Lo peor es que es verdad. Dios está esperando que cambiemos. No, pero voy a ir rápido. Es temprano. Para que cambiemos nuestra manera de pensar primero, para después poder cambiar nuestra manera de vivir. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, entonces empezamos a
entender y a vivir algunos principios que quiero comentarles, que son principios que Dios tiene para que nosotros podamos ser prosperados. Y voy a empezar con el primer principio de prosperidad en el que yo creo. Ay, el pastor va a hablar de la ofrenda. ¡No! El primer principio de prosperidad es, míralo al que está al lado tuyo y decirle, tenés que trabajar. Primer principio de prosperidad, hay que trabajar. No, ando bien, anda mal. ¿Anda mal? Sí. Bueno. Ahí está. Tu mamá te dijo, ¿no? Para que no me quieras. Sí, para que no me baje, lo hiciste a propósito. Estás orando. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice en el capítulo 3, versículo 11, nos hemos enterado que algunos de ustedes, es una versión popular, ¿no? Andan de vagos, sin trabajar en nada y solo se ocupan en lo que no les importa, de lo que no les importa. A las tales personas les ordenamos y exhortamos en el nombre del Señor que se pongan a trabajar y ganarse la vida. Y termina diciendo, el que no trabaja, que no coma. Si tenés tanta fe, porque déjenme que le explique el contexto. La gente vivía, tenían todas las cosas en común. Eso para los que dicen, en el Nuevo Testamento no está el diezmo. Es verdad, no está el diezmo. En el Nuevo Testamento todos vivían en común. O sea, había un pozo común. La gente salía, trabajaba y cuando traía el sueldo se lo daba a los apóstoles y ellos administraban el dinero y no había entre ellos ni pobres ni ricos. Por eso que en realidad el gobierno más parecido a lo implementado por Jesús en realidad no es un gobierno de derecha, es un socialismo puro. Esta es la verdad, ¿sí? Bíblica. La verdad bíblica es esa, es un socialismo puro. No estoy haciendo política ni estoy hablando bien del socialismo porque después ha sufrido unas metamorfosis espantosas y hoy no es lo que... Pero el gobierno de Jesús era más parecido, en realidad era casi una anarquía. ¿Sí? El gobierno de Jesús. Pero bueno, hay un socialismo muy puro en el cual todos traían el dinero, se compraban casas grandes, cada uno tenía una habitación, vivían en habitaciones y todos iban, llegaba el momento de la comida, todos iban y comían. Entonces el Pablo le dice, che muchachos, sé que hay algunos que no están laburando, que se hacen los espirituales, porque siempre está el que tiene el trabajo espiritual. En este caso los apóstoles tenían su trabajo que era espiritual. Ellos no tenían trabajo secular porque tenían que administrar y pastorear toda la iglesia. Pero había otros que, pastor, yo vivo por la fe. Yo me he cruzado con muchos que te dicen así. No, yo tengo un llamado a tiempo completo a la hora del Señor y vivo por la fe. Viví por la fe, pero te come la comida del otro. O sea, no hay tanta fe. Entonces, Pablo dice, me he enterado que hay muchos de ustedes que no trabajan. Que lo único que hacen es meterse en la vida de los demás. Que se la pasan chusmeando porque dicen que son personas de mucha fe. Ok, ya que son personas de tanta fe que no trabajan, entonces no coman. Porque la comida la pagaban con el dinero que aportaban todos. Entonces, si no van a trabajar y no van a aportar, entonces tampoco coman. Porque el primer principio de sustento es el trabajo. No existe ninguna posibilidad de prosperidad fuera de la cultura del trabajo. Lamentablemente, hemos tenido nosotros políticas a nivel nacional, donde hay toda una generación, especialmente los chicos que tienen hoy entre 22, 23 y 35 años, que tienen arraigado internamente el concepto de que trabajar o estudiar es para giles. Quiero decirles algo, sin trabajo no hay ninguna posibilidad que el país salga adelante. No hay posibilidades. Si hay algo que le hace daño a un sistema económico de una nación, es gente improductiva. Y este es un principio bíblico.
¿Querés ser prosperado? Lo primero que necesitas es entender que tenés que trabajar. Y en el trabajo tratar de trabajar en lo mejor que puedas y todo lo que puedas. Dice la Biblia, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, en la tumba donde vas, a donde te dirigís, vos y yo y todos, ahí no hay posibilidad de trabajar, ahí no hay posibilidad de hacer nada, ahí no hay posibilidad de producir. El tiempo de producir es este. Bueno, yo sí, pastor, yo dentro de algunos años estoy pensando en conseguir un trabajo. No. La persona que no trabaja, que no estudia, que no produce, viene a ser, yo sé que esta frase es dura y alguno se va a sentir incómodo, molesto y enojado conmigo, perdóneme, no es mi intención ofender a nadie, es simplemente exponer una realidad. Pero la persona que no trabaja, que no estudia, que no produce, es un parásito para la sociedad. Perdóneme. Necesitamos asimilar una cultura de trabajo si es que entendemos y necesitamos que nuestra vida va a ser bendecida por Dios. El segundo principio es que necesitamos adquirir y aplicar sabiduría a todas las áreas de nuestra vida. A mí me preocupa ver la pasividad de algunos cristianos que tienen en prepararse y entrenarse para ser mejor. Pregunta, nadie me conteste, para vos. ¿De qué trabajas? Contéstate. Segunda pregunta, ¿cuál ha sido los últimos actos, los últimos 3 actos de preparación y perfeccionamiento que has hecho en tu trabajo? Tercera pregunta, ¿esos cursos o tareas de preparación o perfeccionamiento respecto a tu trabajo, 3 últimos se produjeron en los últimos 2 años, en los últimos 10 años o en los últimos 20 años? ¿Sabes por qué hay gente que gana más que vos? Porque está mejor preparada. ¿Sabes por qué le va mejor? Porque está mejor preparada. Pero yo soy un hombre de oración. Seguí orando. Te felicito. No tengo ninguna duda de que cuando te mueras te vas a ir al cielo. El problema es lo que sucede acá. Pastor, perdóneme, pero yo soy ama de casa, yo me quedo en mi casa. Me parece fantástico, es loable el trabajo de las amas de casa. ¿Podemos ir cuando terminamos la reunión a tu casa a ver en qué condiciones está? Ahora, sin aviso. No, pero me tiene que avisar. ¿No sos ama de casa? No, por supuesto, estamos hablando de las personas en edad productiva. Hay gente que es mayor y que ya se jubiló. Ya se sabe, estamos hablando de gente en edad productiva, claro que sí. Ya los que tienen más de 60 o 65 ya están exonerados de trabajo y lo tienen más que merecido, no tener que trabajar. Obviamente, no, estamos hablando, ya sabemos, estamos hablando para esos que tienen 42, viven con la mamá y dicen yo cuido a mi vieja, yo cuido y se las patean. ¿Viste? Estamos hablando de eso. Perdón, no me saques, ¿no? ¿Viste? Claro, no me tires la lengua porque, ¿viste? Yo soy rapidito para... Estamos hablando de eso, Estamos hablando de la mujer que dice, ay, yo soy ama de casa. Y vas a la casa y parece que entras a Kosovo. Y vos decís, pero ¿cómo ama de casa? Sí, y es Kosovo la casa, Kosovo. O sea, no sabes si hay olor a pata, el baño no le funciona, cocinó cebolla, se le mezcló el ajo con el perejil, ¿qué corno pasó en la casa? No me tiren la lengua. No me tiren la lengua. Pero es verdad. Entonces el marido llega de laburar. Ay, no doy más. ¿Qué comemos hoy? ¿Lo único que pensás es en comer? O sea, no, pero tu señora labura. Sabés, aguantátela, tenés que cocinar. Claro. Pero digo en serio, ¿viste?
Vamos a seguir con los textos bíblicos mejor. Adquiere sabiduría. Yo no sé cómo me siguen invitando para hablar en otros lados todavía. La gente está muy loca. Adquiere sabiduría, Proverbios 4, 5 al 8, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Miren, cuando uno ama desarrollarse personalmente, la sabiduría honra a esa persona. Ayer alguien me viene y me pregunta, me hacen un reportaje en una radio, me dicen, ¿cómo es que usted conoce tanto de todo? Porque la verdad es que hoy Dios me ha permitido, puedo hablar desde el aspecto legal, desde el aspecto médico, desde el aspecto espiritual, que es el que trato de hablar siempre porque es lo mío, ¿sí? Pero puedo hablar desde todos lados y la gente a veces queda sorprendida. Me dice, ¿cómo es que usted pudo? Y mi respuesta es, cada vez que vengo a un congreso como este, no soy el orador que viene, habla y se va. Me quedo y escucho a cada uno de los disertantes. Porque si yo logro aprender en una charla de 50 minutos lo que a ellos les tomó varios años o varios meses, sin duda yo soy más sabio que ellos. ¿Sabe lo que nos sucede? Nos molesta aprender. No somos educables. Cuando alguien nos dice, ¿por qué no haces esto así? ¿Qué me quieres enseñar? Yo sé cómo lo hago. Me pasa todo el tiempo. Me pasa todo el tiempo. La falta de humildad del argentino promedio es extraordinaria. A veces te sentás delante de personas que realmente han demostrado acabadamente que saben de lo que hablan y en vez de escuchar lo que haces, les querés enseñar. Vas al médico para decirle qué es lo que tenés. ¿Para qué vas al médico? Si vos sabés. No, para que me firme la receta. Vamos al mecánico y el mecánico dice, bueno, hay que ver porque puede ser la cosa. Para mí no, para mí es lo otro. Fíjate, para mí es lo otro. Adquiere sabiduría. Adquiere inteligencia. Tenemos oportunidad. Nosotros vivimos en una ciudad donde tenemos acceso a todo y la gran mayoría, si no todos, seguramente tienen internet, acceso a YouTube, hay videos de todo, pero miren, tenemos para crecer de una manera extraordinaria. No lo hacemos, no nos interesa. Pones un programa cultural y tiene 2 puntos de rating y aparece Tinelli mostrando 4 traseros y tiene 48 puntos de rating. ¿Qué nos pasa como sociedad y qué nos pasa como cristianos? Tercer principio relacionado íntimamente con este. Dios quiere que aceptemos consejos y correcciones. Si hay algo que te enseña, es alguien que viene puntualmente a corregir y a hacer una observación a cosas que no estás haciendo bien. En la medida en que tu orgullo te impida escuchar esta observación, vas a seguir viviendo en el fracaso. Vas a vivir. Proverbios 13, 18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Cuando tu papá o tu mamá te dicen algo que ya vivieron, cállate, vos no sabés nada, vos no sabés nada, vos no sabés nada. Quiero decirte algo, estás muy cerca
de pasar vergüenza. Muy cerca. Por eso dice que la vergüenza está asociada a menospreciar el consejo. Che, ¿por qué no hace esta? No sabe nada. ¿Qué vas a ver? Y seguimos viviendo en la pobreza, en la escasez. Siguiente principio. Ay, cómo me gusta. Me encanta. Todavía no habló de la ofrenda. El desgraciado viene hablando de prosperidad y no habla de ofrenda. Tranquilo. Tranquilo, te apures. Siguiente principio. Dios quiere que seamos responsables con nuestras deudas. Si tenés un negocio y evadís impuestos, probablemente Dios no pueda prosperarte. Si lo que haces está basado en ilegalidad, te puede ir muy bien, pero nunca va a ser por la bendición de Dios. Si tu riqueza tiene que ver con no haberle devuelto dinero a alguien, entonces empezá a descontar de tu riqueza lo que debes y pagar tus deudas. Romanos 13:7 dice: paguen a cada uno lo que corresponda. Al que impuesto, impuesto. Al que contribución, contribución. Al que respeto, respeto. Y al que honor, honor. Vivimos una sociedad donde la moral se ha diluido, donde recibimos un billete de 100 mangos falso y ¿qué hacemos? Se lo damos al chino. Yo no me voy a comer los 100 mangos falsos, pastor. Ya te lo comiste, no te lo vas a comer. Ya te lo dieron. No, bueno, pero el chino no se da cuenta. Y el chino se lo da a otro y chao. Y el otro se lo da al otro, y el otro se lo da al otro, y después te lo dieron a vos de vuelta. Lo que puede ser una viveza para algunos, para Dios, es un acto de inmoralidad. Si ustedes quieren que cambiemos las cosas, las cambiamos, pero yo les tengo que decir lo que dice la Biblia. Perdonen. Necesitamos aprender a ser responsables con nuestras deudas. Yo aconsejo fuertemente no prestarse dinero entre cristianos. Fuertemente lo aconsejo. Si vos ves a alguien que tiene una necesidad y lo querés ayudar, regalale el dinero, no le prestes. No, ¿cómo le voy a regalar? Entonces no le des. Porque vos le vas a prestar, la persona no te va a poder devolver, la persona se va a sentir en deuda, se va a sentir mal, vos te vas a sentir enojado y no solamente va a haber un problema entre ustedes dos, sino que él va a influenciar un montón y vos vas a influenciar un montón y se va a armar un lío bárbaro por 2 mangos con 50. Mi recomendación pública fuerte es: entre cristianos no se presten dinero. ¿Principio para enriquecer? Sí, principio para enriquecer. Porque la falta de cumplimiento, la falta de pago, hace que nosotros quedemos prendidos, enganchados, hasta emocional y espiritualmente con esa deuda. Porque le dimos autoridad moral a la persona a la que le debemos y autoridad espiritual a la persona a la que le debemos sobre nuestra vida. Y esa persona tiene autoridad legítima sobre tu economía. ¿En serio? Sí, legítima. Así que probablemente parte de tu pobreza tenga que ver con que alguno al que vos no le devolviste lo que le pediste prestado esté diciendo: ya ves, a ver cómo te va a ir mal, desgraciado. ¿En serio? Claro. Porque vos le debes guita, le diste autoridad y la persona está diciendo: no te va a ir bien, porque vos no me pagás lo que me debes, no te puede ir. Y tiene autoridad. Y estás atado por eso. Pero esa persona está actuando mal porque me está maldiciendo. Yo no estoy diciendo que está actuando bien, yo estoy diciendo que te está perjudicando. Yo no estoy diciendo si la persona actúa bien, yo estoy diciendo por qué vos sos pobre. Dios desea que sus hijos administren la riqueza que
que les pertenece legítimamente. Hablábamos de esa transferencia. Cuando Dios crea al hombre, lo pone en el Edén. Y en el Edén el hombre no tenía que hacer nada. En el Edén estaba todo pago. El alquiler estaba pago, la luz estaba paga, la comida estaba paga, todas sus necesidades estaban suplidas, estaba en el mejor lugar del mundo. Pero él no supo obedecer a Dios y por eso perdió todo. Y a partir de ahí el hombre empieza a vivir esa decadencia. Ahora, el no cristiano puede ser muy rico, pero nunca va a ser un buen administrador en favor de Dios. Por eso que se promulgan gobernantes corruptos, por eso es que crece la legislación en favor del aborto, por eso es que... Miren, les voy a dar un solo ejemplo. Planned Parenthood, la principal abortista del mundo, tiene 46.000 clínicas en todo el mundo. Para que ustedes se den una idea si es mucho o poco, McDonald's tiene 35.000 sucursales. Tiene casi un 20% más de sucursales una clínica abortista que McDonald's. Y hay McDonald's, ¿eh? A donde vas hay un McDonald's. ¿Sabe por qué? Porque el impío administra en favor del reino de las tinieblas. Porque o servimos a Dios o servimos a las tinieblas. Siguiente principio, y ahora sí, Dios estableció la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley establecida por Dios, y como las leyes no necesitan que vos las creas para que existan, existen independientemente que vos las creas o no. Y Gálatas dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha de acuerdo a lo que siembra. Y agrega Pablo cuando le escribe a los Corintios en 2 Corintios 9, recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. O sea, si vos sembrás, Dios te suple semillas y te suple pan. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. La riqueza de Dios tiene que ver con nuestra generosidad. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia a Dios. Pablo le está diciendo: si ustedes son generosos conmigo, está diciendo eso, si ustedes son generosos conmigo, Dios es glorificado con la generosidad de ustedes. ¿Qué tipo manguero? Pablo está enseñando un principio. Está enseñando un principio. Tenemos un Dios real que trae respuestas reales a problemas reales. El problema es qué hacemos nosotros con eso. Cuando Jesús estaba en su ministerio, en Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Fíjense que Dios vino a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos, a poner en libertad a los cautivos, y a los pobres no les da un mango. Él no vino a repartir dinero entre los pobres. Oiga, así como Él multiplicaba los panes y los peces, Él podría haber multiplicado los denarios y repartirlos sin ningún problema. No había
nada que lo impidiera. Jesús tenía poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque el dinero no soluciona el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es recibir el evangelio en nosotros. Por eso dice, vine a anunciarles el evangelio. La buena nueva es el evangelio a los pobres. Porque es la palabra de Dios lo que va a cambiar tu vida. Es el cambio de mentalidad lo que va a cambiar tu realidad. Porque cada mal que aqueja a la humanidad es producto del pecado y Jesús es el sustituto. Dice más adelante en Lucas 7:22, y respondiendo Jesús les dijo, vayan y háganle saber a Juan. Cuando Juan pregunta, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y él le dijo, vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Los ciegos, ¿qué dice? Ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Los sordos oyen. Los muertos son resucitados. Cada uno encontraba el problema, la solución específica y necesaria a su problema. Él nos dice, los ciegos tienen un perro lazarillo. Dijo, los ciegos ven, soluciona el problema de los ciegos. Él dice, los cojos les consigo una silla de ruedas motorizada que son última moda, una belleza. No, dice, los ciegos, los cojos andan, yo les resuelvo el problema. A los leprosos los limpio, a los sordos los hago oír, a los muertos los resucito y a los pobres les doy plata. No, a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí está. Entonces lo que Jesús vino a hacer es que los pobres crean en Jesús y se mueran en pobreza, por lo menos se van al cielo, ya que tienen una vida de porquería acá. El evangelio viene a transformar tu manera de pensar para que dejes de ser pobre. El evangelio viene a transformar tu entendimiento para que dejes de ser pobre. Si naciste con padres pobres, no tenés por qué seguir siendo pobre. Si hasta ahora viviste en pobreza, no tenés por qué seguir viviendo en pobreza. Pero no es solo la ofrenda y el acto mágico de Dios de que viniste, ofrendaste, saliste aquí, te encontraste un Mercedes-Benz, ¿no? Tiene que haber una sucesión de principios que he enumerado que tienen que cumplirse en tu vida. Porque lo que va a resolver tu problema no es el dinero, sino una transformación profunda en tu manera de pensar. Pónganse de pie. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo transforme no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra manera de pensar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo influya todos nuestros pensamientos, los más superficiales y los más profundos. Tenemos que aprender a darle valor a cosas que hoy no estamos valorando y tenemos que aprender a hacer cosas que hoy no estamos haciendo. Algunos tendrán que poner al día sus deudas, otros tendrán que empezar a capacitarse para ser mejores en lo que hacen, otros tendrán que salir a buscar laburo, otros tendrán que empezar a dar. No sé cuál o cuántas de estas cosas estás necesitando implementar en tu vida, pero hay un camino, hay una llave para alcanzar la prosperidad de Dios. Y es permitiendo que Él transforme nuestra mente. En una oportunidad, Pedro necesitaba dinero para pagar un impuesto. Dijo, Señor, tenemos que pagar el impuesto y la verdad es que no tengo un mango. Estoy trabajando para vos, Señor, y hace rato que no me pagás. ¿Cómo hago? Hay un problema. ¿Qué le decía Pedro a Jesús? Señor, necesito ser más próspero. Y Jesús le dice, ok, Pedro, tengo una respuesta para darte, tengo una solución. ¿Qué sabes hacer, Pedro?
Sé pescar. Muy bien. Agarra la caña de pescar. Anda a sacar un pez. Y el primer pez que saques, lo vas a abrir. Y cuando lo abras, vas a encontrar una moneda de 2 denarios. Y con esa vas a pagar el impuesto anual, el tuyo y el mío. Imagínense que alguno de ustedes me dice: Alberto, no tengo mango, no sé qué hacer. Y bueno, ¿vos qué haces? Trabajo de Uber. Bueno, haz una cosa, cuando salgas de acá, anda a cenar y después vas a ir a trabajar. En el primer viaje que vayas a hacer esta noche, vas a llevar a una persona y esa persona te va a dar $5,000. 2.500 son para vos y 2.500 son para mí. ¿Realmente creerías? ¿Lo harías? Si ese primer viaje sale de un lugar dudoso, inseguro, ¿irías a levantar al pasajero o dirías: no, este no puede ser el viaje? Porque nuestra fe y nuestro pensamiento tienen que estar alineados. Dios quiere prosperarte. Él sabía que Pedro era un pescador que no estaba pescando. Y lo primero que le dijo es: Pedro, no te olvides que tenés que trabajar. Lo segundo que le dijo es: Pedro, hasta ahora cada vez que ibas a pescar contabas con tu experiencia, ahora vas a ver lo que es pescar con mi bendición. A veces Dios tiene que partirnos la cabeza, transformar nuestra mentalidad, quebrar nuestros paradigmas para llevarnos a un nivel y a una relación diferente con Él. Y es ahí, cuando experimentamos eso, cuando experimentamos esa fe que cree en lo imposible, pero que tiene sustento mental para sostenerse aún en medio de la prueba. Es ahí cuando nos estamos preparando para vivir un nivel de prosperidad que nunca antes habíamos vivido. Dios quiere probar y transformar tu vida. Dios quiere transformar tu realidad financiera y económica. Pero sin Dios es imposible. Sin Dios estás bajo maldición. Sin Dios la tierra va a producir cardos y espinos en tu vida. Sin Dios podrías incluso llegar a enriquecer, pero nunca lograrías ser próspero. Así que quiero animarte a cerrar tus ojos en esta hora, y a que puedas ahí donde estás orar y decirle: Señor, necesito ser transformado en mi vida espiritual y en mi vida intelectual. Si viniste por primera o por segunda vez, el primer paso para esto es aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Si estás acá tal vez por primera vez o por segunda vez y nunca hiciste esto, yo te pido que cierres tus ojos. Te animo, te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Toda la iglesia con sus ojos cerrando, nadie mirando, y que puedas repetir una simple oración. Te voy a guiar para que puedas hacer esta oración y que puedas decir así: Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Quiero experimentar este nuevo nacimiento del cual hoy estaban hablando. Y quiero también que tu Espíritu Santo produzca un cambio de mentalidad en mi vida. Señor, te pido perdón por todos mis pecados y ayúdame a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Si hiciste esta oración, cuando termina la reunión, acércate a alguno de nosotros, comentanos, queremos orar por vos, queremos darte un abrazo, queremos bendecirte. Y si ya viniste muchas veces y sos hijo de Dios, si conoces al Señor, quiero animarte a pensar en estos principios, a pensar en esto que Dios nos ha dejado y que podamos empezar a caminar un camino de prosperidad, de abundancia, de multiplicación y de paz en el nombre de Jesús. Que tengas una excelente semana.